partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de presentar a nuestra invitada, yo no sé cómo, ella es la creadora del programa realmente, pero hoy es nuestra invitada. Lo estamos haciendo a través de Radio Caracas, Radio RCR750.com, Radio Pionera, Radiodifusión Venezolana, también a través del programa pionero que creamos en el espacio que coordinaba Thais, Buen Provecho, durante toda la semana, y nos cedió el espacio, articulamos el espacio para hablar de la diáspora venezolana. En la dirección de la estación, por supuesto, con la anuencia, el aval del director de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción se encuentra Willy Sarcaya. En la producción, Carla Sons, siempre dinámica, siempre resolviendo los contratiempos que se presentan desde la presentación del flyer hasta, bueno, en los controles, José Gregorio González, y quien les habla, Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de Periscope en RCR750 y, por supuesto, en RCR750.com, la radio que se ve. Hoy tenemos, yo no sé, es que es extraño porque me hacen falta los editoriales que hacía Thais, los primeros minutos del programa, que además, como ella misma comenta en el libro, dieron pie al libro que estamos presentando, bueno, que es su última creación conocida, porque parece que viene otra ahí, tiene otra entre manos, que es Diálogos Impertinentes, un libro corajudo, realmente valiente, porque no teme enfrentarse diciendo verdades e invitando a la reflexión política. Ahí lo tienen en su pantalla. Lo pueden conseguir también, además de en físico, lo pueden conseguir a través de Amazon. Yo lo tengo ahorita en Kindle, y es una maravilla poder... realmente lo leí, confieso que no absolutamente todas las páginas, algunas me faltaron, pero lo leí además muy contento. A ver, Thais, no necesita presentación, era la conductora del programa, es abogado, trabajó en el Congreso Nacional, es articulista, bueno, y la calidad de la información que maneja en el libro es impresionante. Cuando arrancamos con este programa, había 2 millones y tanto de venezolanos fuera. Hoy tenemos más de 6.500.000 de venezolanos, de acuerdo a nuestro último observatorio que acabamos de sacar que acabamos de construir hace unas pocas semanas. Además, en países insospechados tenemos venezolanos. Estamos hablando de 300 ciudades y 90 países. Y comenzamos con el tema. Tú hablas mucho en la primera parte, en la introducción, y luego en el desarrollo de la primera parte del texto, del tema internacional, de los apoyos internacionales. Con mucho agrado te tengo aquí en el programa, muy feliz de tenerte desde este lado entrevistándote. Así que gracias, Thais, por cedernos el tiempo para conversar. Gracias a ti, Tomás, y bueno, un saludo a nuestra maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio y sobre todo a toda esa diáspora a la que le dedicamos, como bien decías, todos los lunes, cuando apenas eran 2 millones, comenzamos a estar pendientes de ellos, tú con tu data, tú con la información, tú buscándolos por grupos, por todo el mundo, que recuerdo perfectamente, hoy vamos a tener a todos los egresados de la Universidad de Carabobo. Otro día decías, hoy te hemos reunido en Europa todos los ingenieros químicos de la Simón Bolívar. Y en Estados Unidos hay tantos grupos, y tú poco a poco llevando aquella información
qué bueno que, como también dices, de pronto se convirtió en un éxodo de 6 millones de venezolanos huyendo de este mal vivir y de este desastre. Quiero darte las gracias a ti por invitarme a tu programa, a tu espacio, en nuestra casa Radio Caracas Radio, porque yo creo, siempre he creído, Tomás, que se construye con los mejores, que tenemos que rodearnos de personas que sepan más que nosotros, personas que estén mejor ilustradas. Por eso allí en Buen Provecho me reuní de personas como tú, un intelectual, un investigador, un hombre preocupado por Venezuela, un venezolano que ama a Venezuela, y por todos los demás compañeros que tuvimos a lo largo de la semana. A cada uno de ellos quiero agradecerle que me hayan acompañado, si me permiten unos segundos del programa, y sobre todo a Jaime Nestares, quien siempre me dio la libertad para que yo pudiese tener allí en Buen Provecho a los mejores, y allí se quedaron, y me siento muy orgullosa de haberlo logrado. Quiero agradecerte también porque has leído el libro, me lo has comentado durante el fin de semana, y es que este libro tiene una relación muy, muy, muy cercana con Buen Provecho, con Radio Caracas Radio y con Jaime Nestares. El día que me atreví a decirle que dejaba el programa era un momento muy duro para Venezuela. Estábamos en noviembre del año 2019, Tomás, cuando ya el país, después de venir de ese año donde hemos recuperado de nuevo el poder ejecutivo por vía constitucional, algo tan importante en nuestra historia, ya en octubre de ese mismo año los venezolanos no querían saber de nada. Estaban frustrados de nuevo, desesperanzados, decepcionados. Había una pugna en las redes sociales y en los medios, un todos contra todos, y es en ese momento en el que yo digo, mira, ya no puedo seguir diciendo, porque si no me hubiese tenido que unir a una jauría que se repetía, porque ya venía desde hacía 25 años atrás, a atacar. Y he aprendido que en Venezuela no construimos nada atacando, porque nuestra historia así nos lo ha enseñado, y sobre todo estos últimos 22 años, sino construyendo. Y le dije a Jaime Estares, me retiro a escribir este episodio. Por eso estamos aquí hoy. Ok, Thais, en el libro tú señalas muchas cosas, de verdad que te digo que ahí me he quedado dándole vueltas al tema Cuba, al tema Rusia, al tema China. Hay dudas, hay muchas preguntas por hacer, pero en todo caso hay un tema, tú señalas varias cosas entre ellas. Pareciera que estamos destinados a destruir. Hemos construido repúblicas, ya vamos por la quinta, y dices, bueno, yo espero que la sexta, la siguiente, sea la de todos, la del diálogo, la que nos permita vernos y entendernos, asumirnos, ver las diferencias y no esperar que nos resuelvan otros, porque han sido muchos años de errores y de la experiencia no aprende nadie, a menos que quiera conocer y analizar. Pero la gente cambia de música como un popurrí de esos bailables, sin explicar cómo se pasa de un lado a otro, entonces, y la reflexión necesaria para hacerlo. ¿Cuáles crees tú en el tema internacional, porque le dedicas una parte del análisis, cuáles crees tú son las razones fundamentales por las cuales nosotros nos llenamos la boca diciendo que tenemos 50, 60 países que nos apoyan y resulta que los 60 países tienen verbo, pero tienen realidades también? Entonces hay una distancia entre el verbo y la realidad. ¿Cómo lo explicas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que estamos haciendo allí bien y mal? ¿Cómo aprovechar ese apoyo internacional para el proceso de transformación de Venezuela? Tomás, todo nace aquí. El problema nace aquí dentro de Venezuela, entre nosotros los venezolanos y nuestra clase política venezolana, sin distingos de color político, porque hay que comenzar a, como bien decías, reconocernos. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo escribí en el año 2015, 2016, 2017 varios artículos relacionados con un llamado de atención a nuestra dirigencia política. Les pedía que no estuviesen unidos. Yo no creo en la unidad. Tú estás en España, tú nunca vas a ver al Partido Popular y al PSOE unidos. Los puedes ver en alianzas por la gobernabilidad de España. Los puedes ver conversando. Los puedes ver en un gran conversatorio. Pero nunca vas a sentar al Partido Popular, que es de derecha, con el PSOE, que es un partido de izquierda. Eso no existe. Ese fue el primer gran error.
pedir unidad. Por eso nunca pudieron unirse, porque aquí todos los partidos políticos, aun cuando muchos no tengan sus estatutos escritos, muchos tienen ciertas ideologías y otros son la suma de una cantidad de ideologías y no se sabe qué son realmente. Había que exigirles, como yo les exigí en muchas oportunidades, incluso hice programas para Benepres en aquel momento, y los invité allí a Radio Caracas, unidad de criterios. ¿Qué le pasaba al mundo, Tomás? Que llegaba a un dirigente de Voluntad Popular a Alemania y decía que aquí estaba pasando algo, y yo luego llegaba uno de Acción Democrática y decía que estaba pasando otra cosa al mismo oficial o al mismo persona del gobierno de Alemania. Luego llegaba Primero Justicia y echaba otro cuento. El error es que no supimos hasta hace muy poquito, y creo que muchos todavía no lo han entendido, a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, cuando llegan en el 2016 a la Asamblea Nacional, creían que podían hacer leyes y ofrecían leyes. Tú veías en los programas, en las propagandas, partidos políticos ofrecían leyes. ¿Cómo iban a ofrecer leyes si para hacer una ley, para sancionarla en la Asamblea Nacional, necesitas del ejecútese que da el Ejecutivo, y en el Ejecutivo está Nicolás Maduro? Algo tan lógico como aquello, todavía en el 2016 no lo habían entendido, Tomás. Luego llegan en el 2019 sin un plan de gobierno. ¿Y qué es lo que le dicen al mundo? Bueno, que son criminales, que son narcotraficantes, que son no sé qué cosa, pero nunca definieron con una sola línea discursiva, con una narrativa, a esos 56 países qué está pasando aquí en Venezuela. ¿Y desde cuándo está pasando? ¿Y quién originó el problema que estamos viviendo? ¿Y por qué hay 6 millones de venezolanos afuera creando problemas a otros países, como por ejemplo Colombia, donde no han ni siquiera dejado medio gobernar al presidente Iván Duque? Ese es el problema. El problema nace aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes pueden definirnos? Yo en ese programa que hice para Benepres les hacía a todos la misma pregunta, Tomás, y habían dirigentes políticos jóvenes, otros no tan jóvenes, y cuando hacemos el ensamblaje del programa, tú escuchas que cada uno tiene una opinión distinta del régimen chavista. Unos creen que es Nicolás Maduro, y entonces lo llaman dictador. Otros creen que es el chavismo. No han entendido que a Nicolás Maduro lo sostiene el régimen, y el régimen es inmenso. Cuando tú no le puedes decir eso al mundo, no se lo puedes explicar, entonces el mundo cree, como explico allí en el libro, Trump pensaba que con unos tweets se iba a asustar ese señor Maduro que está en ese país del tercer mundo. Entonces pensó, ¿por qué lo pensó? Bueno, porque a lo mejor le dijeron que esto era muy fácil, y por eso ofrecieron villas y castillas, por eso le crearon a los venezolanos unas expectativas tremendas, y por eso cuando me retiro hay una desesperanza profunda y también mucho dolor, porque para mí era una oportunidad importantísima que habíamos perdido. A ver, mencionas el tema ahora de Trump y pareciera, porque en tu texto lo señalas también, ese es un mensaje más que dirigido a los venezolanos en Venezuela, está dirigido a los latinos en Florida, que además es un estado muy importante por la cantidad de migrantes que tiene. Entonces, y en general a todos los estados con migrantes que tienen un peso relativo muy importante en los colegios electorales en Estados Unidos. ¿No será que nosotros pensamos que alguien nos debía resolver el problema? Y tú lo has dicho en el texto también, nadie nos va a hacer la tarea. Digamos, o la hacemos nosotros, porque además es como tonto pensar que otros nos van a hacer la tarea. Digamos, ¿cómo voy yo a asumir lo que tú no eres capaz de asumir? ¿No? ¿Por qué crees tú que nosotros estamos, digo nosotros, yo me incluyo también en todo este paquete venezolano, ¿por qué crees tú que la mayoría de los venezolanos o una parte de los venezolanos o una parte de la oposición venezolana estaba pensando que alguien le venía a resolver el problema? ¿Por qué? Mira, la verdad es que yo puedo aceptarle al ciudadano común que crea que iban a llegar los Marines a las costas venezolanas, al ciudadano común, por las películas, por Netflix, bueno, porque Churchill, han leído a Churchill y porque están confundidos, yo perdono a la sociedad venezolana por haber creído aquello. Lo que yo no puedo perdonar es cómo una dirigencia política puede hacerle creer a los venezolanos
que sí, que el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar millones y millones de dólares para venir a sacar a quienes están aquí en el poder en Venezuela. Eso fue lo que nunca entendí, nunca lo creí. Yo no sé por qué alguien que se crea político o comunicador o influencer o como se llame, pueda mentirle de esa manera a un país. Eso no existe. Eso no existe en este momento ni va a existir nunca. Fíjate que cuando yo dije, eso no va a pasar, y lo escribí en 3 artículos, saltó una jauría a atacarme, a ofenderme, a intentar desmoralizarme, pero lo que lograron fue que yo escribiera esto. A mí no me desmoraliza nadie, yo me enfrentaba al propio Chávez vivo. Yo sé lo que está pasando, yo me senté a estudiar y a analizar y a investigar qué pasó en mi país y quiénes fueron los que llegaron. Y por eso les escribía, porque todo lo que yo decía, mis artículos, se los pasaba a quienes tenían, en la Asamblea Nacional, dirigentes políticos, amigos, porque todos sabemos que aquí todos nos conocemos. Yo no entendí nunca cómo podían pensar aquello, cómo creían que aquí iba a desembarcar países a salvarnos, a sacar a los chavistas, montarlos no sé para dónde, llevárselos, y aquí íbamos a vivir felices y a comer perdices. Eso no existe, ni existe hoy tampoco. Así Nicolás Maduro renuncie en este instante, Tomás, así ocurre eso, y diga, sí, vamos a unas elecciones libres, sí, vamos a un CNE designado por la OEA, vamos, así ocurre eso, el chavismo sigue aquí. Y tú lo decías al principio, algo muy, muy, muy importante que no debe quedar ni pasar desapercibido, es el reconocernos. Ellos existen, están allí, están activos, están incluso en la oposición. Venezuela es socialista, de mente, cabeza, corazón, y le cuesta mucho entender por qué estos personajes se han convertido en los enemigos. De nuestro lado aparecen a cada rato defensores de algo que no funcionó, pero tampoco dicen las cosas como son. Entonces es muy complicado, pero ojalá nos reconozcan. Y lo importante es reconocernos. No es sentarnos con ellos a perdonarlos como ocurrió con la pacificación o con los sobreseimientos. No, es que cuando se sienten sabiendo que están enfrentados ideológicamente. O sea, me voy a sentar contigo. ¿Cómo se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Con un representante de los Estados Unidos y con un representante de la ex Unión Soviética. No se hicieron amigos. Hicieron a un lado sus diferencias ideológicas inmensas, porque eran las dos potencias en conflicto en ese momento, y pudieron hacer un alto para redactar ese documento. Que sirva o no sirva, eso es otra cosa, pero eso es lo que necesita Venezuela en este momento. Vamos a reconocernos y entiendan que no se van a ir, no van a hacer maletas, no van a desaparecer. Otra cosa, Tomás, la política es una cosa, la criminalidad y los delitos son otra. Son otras. Bueno, pero de eso vamos a hablar. Ahora tengo que ser yo el que corte, entonces, para irnos en el siguiente segmento. Por favor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso con la creadora del programa, con Thais Peñalver, hace 5 años. Déjeme decirle que lo estamos haciendo. Es el programa pionero de la diáspora en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Antes éramos 2 millones y tantos de venezolanos fuera. Hoy somos 6.500.000 y pique y se extiende. Estamos más cerca de los 700, incluso en confinamiento con coronavirus. La gente seguía saliendo del país. Salieron unos cuantos centenares de miles. Parte de la explicación, parte de esa realidad la hemos encontrado en las salidas del Golfo de Paria, allá por Guirialacosta hacia Trinidad, o en Falcón, o por las fronteras brasileras y colombianas. Y eso está dibujando una nueva geografía de Venezuela. El estado más grande de Venezuela hoy es la diáspora. La diáspora esparcida en esos 90 países y 300 ciudades. Esa diáspora tiene muchas cosas que decir y hay muchos mitos en relación con ella, mitos y falsedades que forman parte de la campaña que se desarrolló en Perú. La mayoría de los candidatos puso a la diáspora como un enemigo. Salaverry creo que es uno de los candidatos. Pero Duque y Biden han dado tremendos ejemplos. Yo creo que hay que quitarse el sombrero, o yo me lo quito, el sombrero frente a lo que ha hecho Duque al tratar de regularizar a más de 2 millones de venezolanos para evitar las confrontaciones que generan las industrias diaspóricas, trata, droga, robo, malandraje, etcétera, etcétera. Pero además aprovechando esa capacidad, porque el aporte que ha hecho la diáspora venezolana en Colombia, en el norte de Brasil, en Roraima, en Perú y en Chile, que ha sido cuantificado, y por eso digo, hablo de esos aportes, han sido medidos, ha sido enorme. Es decir, que la diáspora es parte de la solución del problema, genera riqueza, además mejora la productividad, contribuye a la difusión de la tecnología. Y nosotros hemos hablado mucho de este tema y siempre dijimos, para el régimen venezolano no existe la diáspora. Ese es el primer acto xenófobo en contra de los venezolanos. No busquemos fuera la xenofobia cuando la tenemos dentro en casa, porque lo peor que se le puede hacer a una persona es desconocer su existencia, negarla. Ya Maduro reconoce que existen como 600.000 venezolanos fuera. ¿Cómo ves tú la política? Y la hemos conversado muchas veces. ¿Cómo ves tú la política? ¿Cuál es tu análisis de la política hacia la diáspora? De todo lo que hemos hecho, nos hemos reunido con no menos, estuve sacando la cuenta en nuestro tiempo juntos en el programa, de más de 300 organizaciones diaspóricas en el mundo y en Venezuela ocupándose de la diáspora. Bueno, mira, este libro está también dedicado a la diáspora, porque son 6 millones de voces que tienen que decirle al mundo, en todos los países a dónde están. Y tú decías que hay venezolanos en países donde ni nos imaginamos, y es cierto. Recibí un reporte de libros vendidos en la India. Venezolanos en la India están leyéndolo. Aquí hay mensajes para la diáspora en cualquier país donde se encuentre. Hay un mensaje para los venezolanos que están en Estados Unidos, donde hay una convergencia de socialistas que están defendiendo la obra o el legado de Hugo Chávez Frías. Bueno, aquí hay un capítulo entero para que ellos puedan hablar con propiedad.
No solamente la conspiración de los 12 golpes en su cuarta edición, donde es Hugo Chávez el que habla, sino aquí hay un capítulo entero dedicado a los latinoamericanistas de Estados Unidos, Tomás, que dicen que Maduro es el malo y que el bueno era Hugo Chávez. El Hugo Chávez que ayer se cumplieron 19 años, ordenó asesinar con francotiradores en las azoteas de la avenida Baral una manifestación pacífica, donde quien le prohibió al helicóptero de la Policía Metropolitana sobrevolar para que no viera que en las adyacencias de Miraflores había un templete y habían pistoleros que iban a dispararle a una manifestación pacífica. Bueno, aquí hay un mensaje para ellos. Tomen el capítulo, hagan lo suyo. Ya me están mandando fotografías de personas que están leyendo el libro y tomando nota. Y me preguntan y me escriben, y esto fue así, sí, eso fue así. O les aclaro, si tú tienes preguntas, bueno, lo lógico es que tengamos muchas preguntas sobre este libro y que lo volvamos a hacer con las respuestas. Porque tenemos que construir a Venezuela con la verdad, con la realidad. Aquí está la bibliografía. Quien tenga una duda, allí le coloco de dónde saco la información. O sea, las personas tenemos que entender qué está pasando aquí y llevar esa voz. Para los que están en Europa como ustedes, está la cuestión europea. ¿Quiénes son los que defienden todavía la obra de Hugo Chávez? Con nombre y apellido están allí. Los pensadores, los comunistas, los grandes socialistas, aquellos a los que Chávez les pagó. Ahí está la respuesta de por qué Italia, Portugal, por ejemplo, no respaldaron nunca el gobierno interino de Nicolás Maduro. Ahí están los nombres de quienes vinieron aquí a Venezuela. Aquí están, y esos nombres vieron todo el desastre, toda la locura que estaba cometiendo Hugo Chávez Frías y nunca dijeron ni esta boca es mía. Y ahí entiendes por qué muchos países, no solamente europeos, sino de la ONU, no respaldan la lucha por la libertad de Venezuela. Este es un mensaje para los de Latinoamérica, donde siempre se reagrupan, es verdad. Ecuador ha conquistado la libertad hace unas horas y la democracia, pero en Ecuador hay instituciones, en Venezuela no queda una sola en pie. Y ese es mi llamado en el libro. Esto se acabó para los dos grupos, Tomás. No hay posibilidad de que existan unas elecciones libres ni que las inventen, porque aquí no hay una sola institución ni un solo poder público que esté constituido. Aquí hay que ir a la política. Aquí tienen que hacer política y dejar de esperar que los de afuera les resuelvan los problemas. Una vez un joven político me preguntó que cómo hacían, que por favor vino a mi casa, muchos políticos, muchos jóvenes, preguntando. Les tienen que hacer otra vez una casa del partido en cada pueblo y en cada ciudad. Eso es lo que tienen que hacer. Y revertir el discurso socialista por el discurso de la democracia, donde cabemos todos, para construir no la sexta república, sino la primera república, y que sea la única, de una vez por todas. A mí me encantó, y te lo decía en un WhatsApp, y resaltaba, el libro siento que es muchas cosas, mucha información. De verdad que yo aprendí un montón, me quedan dudas, pero aprendí un montón. El caso de Putin, la sección dedicada a Putin, el manejo ruso y la visión simplista con la que algunos miran a ese tema me llamó mucho la atención. Pero ¿qué rescato? Rescato muchas cosas, pero ¿qué rescato ahora de lo que estás diciendo? Uno, creo que tu libro es un rescate de la política con P mayúscula, digamos, es la importancia porque además la política requiere actuar sobre realidades, ¿no? Es decir, si la realidad cambia, tengo que modificar la política, porque yo no puedo permanecer en una línea, en un mantra, si la realidad se modificó. Yo recuerdo que nosotros le enviamos a Guaidó los primeros días de febrero, y yo no sé cuántas organizaciones diaspóricas firmamos en página y dos párrafos más. Bueno, aquí estamos a la orden, digamos, por primera vez alguien reconoce a la diáspora, sabe que existimos, porque con el gobierno, con Maduro, es imposible cualquier conversación sobre el tema de la diáspora, digo, porque si no existimos no es posible el diálogo. Yo todavía estoy esperando respuesta de esa comunicación, de eso hemos hablado un montón. Ahora, ese rescate de la política
¿Cómo lo ves? Porque yo lo que veo es que la experiencia nos va diciendo que nos equivocamos una vez, dos veces. Tú hablas de casi que equivocaciones por quinquenio, ¿no? ¿Y cómo rectificamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a valorar al otro? ¿Cómo nos deslastramos esa posición en la que desconocemos y colocamos en minusvalía al otro, al que está enfrente, lo despreciamos, cuando en realidad ya llevan 22 años en el poder, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado lo que está pasando en este momento porque, como te decía anteriormente, una cosa es hacer política y otra cosa es criminalizar. Cuando comienzas a criminalizar siendo un político, primero le estás quitando el trabajo a las ONG, al foro penal, a los que se ocupan de criminalizar, de llevar los expedientes a la Haya, de levantar la data de lo que está pasando, de los delitos que se cometen. Te voy a cortar, Thais, para ir después al siguiente segmento, al siguiente link, okay, porque se nos acaba este tiempo. Ok, perfecto. Vale. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Los trajes de baño Juju, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Juju es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Juju Showroom. Juju, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Mazzoni. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro último segmento con nuestra invitada de lujo súper especial, creadora de este programa, La Voz de la Diáspora, y estamos hablando de su último libro conocido, porque sabemos que está preparando otro, Diálogos Impertinentes, que es una convocatoria a la reflexión, es un libro corajudo, es un libro valiente, es un libro que va a tener que seguir soportando agresiones de alguna gente, algunos tweets que pueden ser pesados. Le cortamos a Thais, pues que uno se emociona y se va perdiendo el tiempo. Cortamos a Thais cuando estaba hablando del tema de la política. Y solamente decir que ella menciona en varias partes del libro lo ocurrido en Ruanda y en la capital de Ruanda como el símbolo de la esperanza. Es decir, si Ruanda pudo, y esa ciudad hoy es lo que es, la ciudad se llama Kigali,
si Ruanda pudo, Venezuela también va a poder. Venezuela tiene capacidad humana dentro y fuera del país en este momento, en esa nueva geografía regada por el mundo, para reconstruirse. Entonces, por favor, Thais, te cedo nuevamente la palabra para que vaya cerrando las ideas que estabas presentando sobre el tema de la política. Fíjate que tú hablas de Putin y te quedas sorprendido de mi visión sobre un Putin. Pero ¿cuál es la visión que yo plasmo allí? No, yo no soy una opositora que está escribiendo. Yo allí no estoy escribiendo con pasión, estoy escribiendo con sinceridad, porque he perdido mi país. Yo siento que de Venezuela no queda nada en pie, Tomás, y no me puedo permitir ningún tipo de desliz, ningún tipo de error. Escribo sobre Putin como si yo fuese una estadista. Escribo sobre Trump como si yo fuese una estadista, que no lo soy, por supuesto, pero ante la ausencia de un hombre o una mujer que piense en política con P mayúscula, pues entonces lo dejo allí para quien quiera ser político el día de mañana, y el libro incluso es atemporal, porque creo que lo va a utilizar el futuro, ni siquiera creo que lo vaya a utilizar el presente, ni la clase política del presente, porque no han entendido lo que está pasando, realmente no terminan de entenderlo. Le pido a los jóvenes políticos que rompan con los políticos del pasado, que fueron los que trajeron este desastre, y que comiencen ellos a hacer política, y estimo que en 10 años esta clase política joven de hoy, representada por Juan Guaidó, en 10 años sean realmente políticos. Por eso les pido que hagan un alto en este momento, hagan lo que hay que hacer, hagan lo que hicieron aquellos países que fueron sometidos por comunismo y que hicieron aquellos líderes, y no lo voy a decir porque forma parte del libro y tú lo tienes allí, y mira, se salvó mucha gente, se salvaron muchas vidas, pero si siguen creyendo que aquí va a haber un borrón y cuenta nueva, que aquí van a haber unas elecciones libres y que ellos se van a ir, o que ellos los van a dejar gobernar, porque veo gente hablando de transición como si estuviésemos en el 2015, no, estamos en el 2021, y cuando escribí en el 2015, cuando el 2019 nos alcance, me atacaron porque me dijeron que en el 2019 no iba a estar Nicolás Maduro. Bueno, ahora les dejo este libro para que entiendan, lean cómo hay que ver a Trump, cómo hay que ver la era Biden-Harris, cómo hay que ver a Putin y cómo hay que ver a Juan Guaidó, que son actores fundamentales en este momento político. Hay que verlo con la pasión, la rabia, con el epigástrico de un opositor, no. Hay que verlo con ojos, mentalidad y corazón de estadista. ¿Tenemos a los estadistas, Tomás? No, no los tenemos. En ninguna parte. No existen. Tienen que formarse. Les dejo un decálogo a los jóvenes en ese libro, porque hay una pregunta importante de un joven político que la coloco en la dedicatoria. ¿Cómo podemos hacer para no repetir esta historia? Y a él le respondo con el libro y le respondo con el decálogo. Si usted quiere ser político, tiene que hacer esto, esto y esto. Eso no se decreta de la noche a la mañana. La política es pasión, es amor por el país, es compromiso, es servirle a la gente. Y siempre pongo como ejemplo a mis padres, Tomás. Mis padres fueron servidores de Venezuela, sin cargos públicos. Y la gente los quiso y los acompañó, y nos acompañó a sus hijos hasta el último día, agradecidos por todo lo que habían dado. ¿Tuvieron cargos públicos? Pues repito, te pregunto, no. Eran venezolanos comprometidos con Venezuela y estaban en la política. Y a Venezuela siempre le agradecieron y nunca le pidieron nada a cambio. Yo lo que pido en este libro es que los venezolanos lean y entiendan que este momento es tan duro, tan terrible como el momento de la independencia. Por eso hablo de la Primera República. Es tan poderoso como ese instante en el que decidimos ser libres, pero sin guerras. Este momento nos reclama pensamiento, nos reclama ponderación, nos reclama una visión a mediano y largo plazo, nos exige que entendamos a qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando, y que va a llegar un momento en el que habrá que sentarse con ese enemigo, que no es posible en este momento hacer nada en Venezuela porque no queda nada, y que lo vean así. Claro, pero Thais, política es lo que tú estás diciendo, pero también política es escuchar, política es estar al lado. Si yo estoy viendo ahorita con el tema de las vacunas, no es posible que salga el periódico cubano diciendo todos los médicos cubanos están
vacunados. Todo el tren, no sé, la plana mayor, porque me imagino que debe ser la plana mayor nada más de la administración pública vacunada, si es que tiene la vacuna. Pero esa preocupación por la gente, es decir, convertir eso en un centro de política, los problemas ambientales, lo que está ocurriendo en ese nuevo espacio que creamos también en tu espacio en provecho los días viernes dedicado al tema del ambiente, lo que nosotros vemos que está ocurriendo con el agua, con la electricidad, con la naturaleza, con el futuro, digamos, es una cosa tan terrible que debería haber todo un movimiento político, porque el político tiene que estar al lado, construyendo eso que decías al principio, construyendo casas en cada sitio, como hizo Rómulo Betancourt. Claro. Hacer política es eso. Y eso significa también estar cerca de las miles de organizaciones diaspóricas que están haciendo su trabajo en Colombia, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Lima, en Buenos Aires, La Plata, digamos, esas organizaciones que están diciendo cosas, que están haciendo cosas. ¿Tú sientes que hay diálogo allí? Porque política es, con P mayúscula, como tú la dibujas, es conocimiento, es entender que Putin es Putin, digamos, yo la verdad que salí con una visión de Putin después de leer tu libro, distinta, digamos, distinta. Pero ¿estás de acuerdo con la línea que le doy? Sí, en el sentido, sí, que hay que hacerlo, porque, y quería empalmarlo esto con dos grandes temas en los que tú además has trabajado muchísimo. El primero es el de los 12 golpes, que de alguna manera se cuela en el libro, y que lo has señalado, porque al final el soporte del régimen es ese. Digamos, son las bayonetas que están atrás sustentando la acción. Digamos, ese es el miedo, el temor. Y además el temor dibujado de muchas maneras, porque tienes megabandas, tienes bandas pequeñas, tienes un país descompuesto, ¿no? Y el otro tema es Cuba. A mí lo de Cuba creo que me parece insólito, porque no es solamente una invasión buscada, sino que además ha sido una invasión financiada por los venezolanos. Cuando uno ve los datos del cable submarino, no solamente te contrato para que te lleves los datos, sino que te facilito el transporte para que te los lleve. Pues esto es una cosa, y te lo financio yo. Yo recuerdo estar conversando, por cierto en Tenerife, estaba conversando con un miembro del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista cubano, donde además me enteré, yo no sé si es verdad o no es verdad, que Raúl Castro acepta las reuniones y que las comienza con una botella de whisky que tiene que estar llena, digamos, no puede estar por la mitad, tiene que estar llena, tiene que ser abierta en esa reunión. Que decían el desprecio que sentían por Venezuela y luego la incomprensión de cómo un país pequeño, pobre, al final termina dominando un país con un potencial humano impresionante como es Venezuela. Entonces, esto es... ¿No has llegado entonces a esa pregunta que yo me hago en el libro? Porque me la hacen. Por eso te dije que... ¿Quién destruyó a Venezuela? Yo soy una convencida, Tomás, de que Fidel Castro no quería tanto. que él pretendía cosas puntuales. Y que... No, sí llegué al libro, sí llegué a esa parte, claro. Ok. Claro. ¿Quién destruyó a Venezuela? Fueron los cubanos. Fueron los rusos, fueron los chinos. ¿Quién destruyó a Venezuela, Tomás? ¿Quién? De allí mi dolor inmenso. Yo estoy segurísima, casi convencida de que Fidel Castro, que si tiene una historia de destrucción en otros países, y ese es el próximo libro, que ya está listo, sobre esa exportación de la Revolución Cubana a los países africanos, a lo mejor le pidió 4 o 5 cosas a Hugo Chávez. Y aquel señor, que está bien descrito en la conspiración de los 12 golpes y que ahora en la 4ª edición tiene unos añadidos, porque permíteme decir que la conspiración en su 4ª edición es la compilación de 5 años de por qué que me han llegado a lo largo de todo este tiempo y los respondo en la 4ª edición, y que lo mismo va a pasar con los diálogos. O sea que muchas interrogantes, y esa es la idea, porque sabes que no hay y que no ha habido, pero no en 22 años, en 30, 40 años, un debate
en Venezuela sobre lo que queremos ser los venezolanos. ¿Queremos una democracia liberal? Muy bien. ¿Dónde están los liberales? Yo quiero una democracia liberal. Thais Peñalver quiere para Venezuela una democracia liberal. ¿Dónde están los socialdemócratas? ¿Dónde están? ¿Por qué no vamos a debatir? ¿Por qué no dicen, nosotros queremos esto? ¿Dónde están los que se deslindan, deberían deslindarse del modelo de aquellos que fueron pro Fidel Castro y dicen en este momento honestamente, nos equivocamos, y así educan a las nuevas generaciones? Porque a mí lo que realmente me preocupa de todo esto, y también lo digo en el libro, Tomás, es que al 90% de la información socialista que han recibido los venezolanos a lo largo de 22 años, no hay ni un 10% de lo que es la democracia, de cómo se vive en democracia, de cuáles son los indicadores democráticos, de cómo podemos ser felices y cabemos todos en democracia, de qué se puede hacer en la democracia, cuántos pueden beneficiarse en la democracia, y que nadie se pregunta, ¿por qué las potencias más grandes del mundo son democráticas y además tienen como columna vertebral a la justicia, que es intocable? No, pero es que además me toca un tema muy personal porque leyendo el libro, bueno, yo estudié en la Escuela de Sociología de la Central, yo veía marxismo hasta en estadística, ¿no? Cosa que es más o menos imposible, ¿no? Que es digamos, además el marxismo es un patuque mental con la teoría del valor, que es su médula, su centro, que es una cosa que no tiene sentido, pues, ¿no? Ni pies ni cabeza, como bien lo demostró Emeterio Gómez. Pero yo conversaba con otro miembro del Comité Central en Galicia, de esa gente que se fue fugando cuando pudo, y me decía, nosotros tenemos una cosa que se llama el Departamento América. El Departamento América se parece al 1984 de Orwell. Y allí eso lo dirigía alguien que estuvo vinculado a la guerrilla cuando fueron no sé si a Mochurucuto o al otro, Barbarroja creo que era el que dirigía el asunto. Entonces ahí ese departamento no era una cosa descontrolada, había como muchos temores y mucho control al final de parte de quien dirigía, y se llegaban algunos dirigentes venezolanos y nadie les paraba. Estábamos hablando del año 95, 96, hacían antesalas por horas, hasta que en el 97, cuando empezaron las encuestas a movilizarse de otra manera, ya se le prestaba más atención, pero el esfuerzo, la idea de venme a invadir, que yo te financio, es una cosa que no es responsabilidad del otro, es de responsabilidad de los venezolanos. Entonces cuando la gente dice, están masacrando a la gente los militares cubanos, no, eso no es así. ¿Puede haber asesoría? Sí, yo di clase en el curso de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante 3 años, y yo le preguntaba a algunos de mis alumnos, hoy retirados, me decían, Tomás, la Fuerza Armada que tú conociste no es la Fuerza Armada actual, pero ahí hay venezolanos de todos lados, y están haciendo eso los venezolanos, no lo están haciendo, que me llama la atención porque en tu libro tú dices, bueno, no sigamos buscando fuera, que lo decía Carlos Rangel también, no sigamos buscando fuera la explicación de nuestros males, y de todos, nosotros somos chéveres, los demás son malos, o nos hacen ser malos, ¿no? Eso a mí me parece que vuelve a centrar la discusión en el país, en tu libro de Diálogos Impertinentes. En este taco muy pequeñito, siempre digo que la bibliografía no se ve, pero la bibliografía de este taquito creo que es más grande que la bibliografía del propio libro. Aquí digo que hay tiranías que son peores que el propio tirano. Por eso que tú acabas de describir, que en la escuela de sociología estaban dando el marxismo. Y de ahí pasas a otra escuela, y a otra, y a otra, y a otra. Y todos estaban sembrando en la psiquis de los venezolanos. No solamente el marxismo, sino el socialismo. No habían otras alternativas. Por eso es por lo que es peor la tiranía de los que crean la cama, las condiciones y preparan a las sociedades, como ocurrió aquí en Venezuela, que el propio tirano son esos que ideologizan, esos que adoctrinan, esos que no le permiten pensar a esos pueblos que Hugo Chávez no podía entrar a una apertura del año judicial en el TSJ, donde estaban vestidos de toga y birrete los magistrados y lo recibieron cantando U.A. Chávez no se va. A estos venezolanos, estos individuos
en las universidades, en todos los espacios públicos y privados, los enseñaron a que eso era normal. ¿Cómo se puede luchar entonces contra ese monstruo? Educando. Claro, y eso queda, ya estamos cerrando el programa, Thais, es una lástima de verdad, pero es que leyendo el libro y ahora escuchándote, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera es de esta cosa de las redes que se montan a favor del socialismo venezolano. Una es Greenpeace, ¿no? Greenpeace no se ha pronunciado frente al mayor desastre en el Amazonas, que es el desastre. Y se van a pronunciar. Ni se van a pronunciar. Pero es que además hubo otros pronunciamientos. Claxo, incluso en contra de gente nuestra, venezolanos, que dijeron eso no es así, y no eran gente favorable exactamente a la oposición, o por lo menos a toda la oposición, y decían, eso que usted está señalando, ese comunicado que usted acaba de sacar, Claxo, no es verdad. Favorecieron inmediatamente a Maduro y permanecen callados, y resulta que el informe de derechos humanos de la comisión de expertos es letal, es una cosa que asusta, porque además ya ya comienzan a señalar a Maduro y a algunas de sus personas como posibles indiciados en crímenes de lesa humanidad. Thais, de verdad que un encanto tenerte, un agradecimiento enorme por haber iniciado el programa, por tenerte hoy, por estar publicando este libro, por lo que él contiene, así que por favor, ciérrate el programa. Bueno, mira, un llamado para nuestra diáspora, para nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Nuestra preocupación cuando hicimos este espacio siempre fue que no rompiéramos nuestros lazos con Venezuela. Cada día hay más responsabilidad en la diáspora sobre Venezuela, no importa que no estén aquí, por eso los respetamos siempre y por eso tú tienes ese trabajo tan inmenso. A los que están en Europa, aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué Europa no voltea hacia Venezuela? ¿Por qué los lobistas europeos pagados con el dinero de todos los venezolanos por Hugo Chávez no se pronuncian, como tú estás diciendo, hacia lo que está ocurriendo aquí en este país? Aquí nos estamos muriendo de mengua desde hace mucho tiempo, no es por la pandemia, desde hace mucho tiempo. Aquí se intercambiaron medicinas por votos, Tomás. Aquí se extorsionó a la gente, aquí los niñitos del hospital JM de los Ríos con cáncer han hecho vigilias implorando medicamentos. Aquí hay cartas de Almagro diciendo, Dios mío, los niños que se están muriendo y los venezolanos que se están muriendo en los hospitales públicos nunca van a revivir. O sea, esto no es nuevo. Y todos estos lobistas, a los que están en Europa, allí están en este libro. Son peores los europeos. La cuestión europea, es una primicia del libro, más peligrosa para la libertad de Venezuela que la propia cuestión cubana que tengo en este libro. Porque los europeos están callados observando, y están callados porque les pagaron. Italia, Portugal. ¿Cuáles son los vínculos y los nexos que tenemos nosotros con esos países de por vida? ¿Qué hizo Venezuela y los venezolanos? ¿Qué hicimos para que no se volteen en este momento a llamar las cosas como son? Pues aquí en este libro, en Diálogos Impertinentes, a la diáspora le digo que tienen todos los argumentos para defender a Venezuela. Todos. Por eso me retiro con el libro, porque ya no valían artículos de opinión, ya no valía el programa de radio, ya no eran suficientes los editoriales. Había que recoger esto y aquí había que comenzar a callar, porque te repito, para mí es un momento de dolor, pero los partos son dolorosos. Ojalá estemos pariendo una nueva república, la única, que sea perecedera, Tomás, que dure para todos los años de la vida para Venezuela, que quepamos todos otra vez, que impere la democracia, sobre todo la justicia, que los venezolanos nos volvamos a reencontrar, porque tú bien sabes que muchos venezolanos quieren volver, y que los que estamos aquí, incluso los de aquel lado, que quieran un poquito a Venezuela, digan, basta ya. Están en su momento, y ese es el emplazamiento que pido al final del libro, que tienen que hacerlo los políticos, pero los políticos con P mayúscula, los comprometidos, los que tengan talante democrático y sólidos valores y principios democráticos. Gracias, Thais. Vamos a seguir conversando. El libro está en Amazon, en la versión Kindle y en físico. Gracias. Gracias a ti, Tomás. Nos vemos el próximo lunes en nuestro acostumbrado espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho,
con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.